Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el segundo vídeo de la serie de tres que dedicamos al control de BSQL Tree. Eh, en este vídeo vamos a transformar este control en un componente de manera que podamos utilizarlo en todos nuestros proyectos de Gambas sin ningún problema, sin tener que estar incluyendo códigos, ni ficheros, ni nada de eso. Únicamente el componente como cualquier componente normal de Gambas. Vamos a hacerlo desde cero, por si no habéis seguido el tutorial de la primera parte, pero no voy a explicar nada sobre el propio control. Eso ya lo vimos en el otro vídeo, que enlace tenéis más abajo. Nuevo proyecto y decimos que una aplicación Qt. Aquí una explicación. Cuando un componente de Gambas es un paquete que se instala en nuestro ordenador. Si miráis en vuestros repositorios veréis que tenéis, por ejemplo, en distribuciones como Ubuntu, paquetes.deb, tenéis uno por cada componente. Buscáis Gambas en el Synaptics, por ejemplo, y tendréis un montón de componentes. Podemos verlo aquí si queréis, en administración Synaptic. Ponemos nuestra clave y si buscáis Gambas, aquí cada uno de estos, por cierto, lo han actualizado hoy a la versión 3.11.4, que en esta máquina virtual todavía no he actualizado, por eso me aparecen así. Pero bien, cada uno de estos paquetes que pone Gambas 3 es un paquete.deb donde residen los controles, funciones, módulos, lo que sea que estemos usando o sea, que componen el propio Gambas. Quitamos esto. Entonces lo que tenemos que hacer es generar un paquete dev con nuestro proyecto. Gambas nos permite eso ahora lo veréis, en el menú crear paquete de instalación. Pero los ficheros que se generan con esa creación son distintos según la opción que elijamos aquí. Si elegimos aplicación gráfica a secas, puesto que DBSQL Tree es un control gráfico, nos va a meter paquetes, el sistema GUI, para elegir entre GTK y Qt, con lo cual se generarán un montón de devs según la librería gráfica que se vaya a usar o no. En nuestro caso yo uso Qt, entonces elegimos Qt con matizaciones que ahora veremos. Siguiente, el nombre que le vamos a dar, pues si el que hicimos de ejemplo se llamaba así, bueno, en el propio escritorio lo hacemos. El nombre le vamos a poner gb.dbsqltree, que es el nombre del control. Aquí deberíamos decirle que es traducible, crear traducciones, toda la pesca, si fuese un componente a publicar en internet, en plan genérico y demás. Como es solo para nosotros y nuestra máquina, no ponemos nada más. Ok, lo primero, estamos haciendo un componente, con lo cual, antes de nada, hay que decírselo a Gambas, que este proyecto no es un proyecto normal, sino que es un componente. Aquí podéis poner vuestro nombre, creo que recordar que aquí creo que era obligatorio no recuerdo dónde, por algún lado, no, pero era obligatorio el correo. Bien, esto pues como lo hago yo, pues Jordi, el título se le pondría tal, lo que fuera, ¿no? En este caso, repito, vamos a pasar de todo esto, sabemos lo que es. El componente de BSQL Tree solo va a estar en nuestra máquina y lo estamos haciendo nosotros, así que no es necesario tanta historia. Cuando decimos que es un componente aparece esta pestaña. Esta pestaña es lo que distingue un componente de un proyecto normal. Entonces, como componente tiene un estado, que puede ser anticuado en desuso, experimental, que todavía puede tener fallos y cosas, y no terminado pero estable, que no tiene fallos pero aún le faltan capacidades, y terminado y estable, que ya no se va a tocar salvo que aparezcan bugs y cosas así.
Entonces, bien, pero le decimos que experimental, puesto que es un experimento. ¿Está oculto? No. Incluye información de nada, no le ponemos nada más y activamos qué características requiere este componente. Requiere que haya librerías gráficas, requiere que haya una gestión de un bucle de eventos y de momento nada más. ¿Qué componentes hacen falta para que este proyecto nuestro funcione? Pues como es un control de acceso a base de datos, necesitamos obligatoriamente que exista en el proyecto el GBDB, el GBDB MySQL, aquí OK, no se pueden seleccionar varios, y los drivers GB MySQL y GBDB SQLite 3. Funcionaría también con el PostgreSQL teóricamente, pero no tengo ninguna base para probarlo y no lo incluyo. No lo he probado nunca con Postgre. Y bien, eso es todo lo que hay que decirle en cuanto a al tal componente. Recordad, esta información sería para la máquina donde esto se ejecutase, que en este caso es la misma. Ahora, para que el proyecto funcione, ¿qué componente se utiliza? Pues se utiliza los mismos que vamos a decir, GBDB, MySQL y SQLite 3. OK, no necesitamos más. Ahora añadimos el fuente, por supuesto, importar, lo tenemos, si lo veis aquí en el escritorio, el SQL Tree Class, lo importamos, importar la clase de SQL Tree Class que está en el escritorio, OK, y le importamos el icono. Primero creamos la carpeta control dentro del proyecto y dentro de control importamos la imagen que tiene el mismo nombre pero con minúsculas que el control que queremos representar. En fmain, recordad, todo esto estaba en el otro tutorial, que como esto está en el grupo view, en fmain, en view aparecerá, una vez que compilemos, por supuesto que no hemos compilado nada aún, aparecerá el icono, view, el icono del control que contiene este proyecto. OK, como este proyecto es el componente, no vamos a hacer nada ni vamos a ponerle nada, no añadimos base de datos, no añadimos nada, puesto que esto es para ser usado en otras aplicaciones. Simplemente nos queda crear el paquete de instalación. Bueno, hay una salvedad, un momento, cancelar. Le hemos dicho antes que queríamos un proyecto Qt, pero Qt tiene dos versiones, Qt4 y Qt5. Por defecto, cuando dices que hay Qt, él nos mete GQt, que lo que hace es que intercambia según el ordenador donde se instale y tal y cual. Esto hace que si ahora generamos los paquetes, nos va a generar tanto paquetes globales como de Qt4 como de Qt5, y eso tampoco es necesario para hacerlo en local como lo estamos haciendo. Así que quitamos este componente GQt y ponemos el Qt4, por ejemplo, que es el que estoy usando yo ahora. OK, solo nos queda el crear el paquete de instalación. Le ponemos aquí era donde era obligatorio. Al ser un componente es obligatorio una dirección de correo falso.com para que la gente que lo instale sepa a quién referirse cuando y en qué página está. Aquí pondríamos lo que es, etcétera, ¿no? Para que la gente que se lo vaya a instalar se lo instale. En nuestro caso, si nunca habéis creado paquetes, os voy a hacer el wizard siguiente. Aquí pondríamos los cambios que se han hecho, si es que hemos corregido bugs, lo que sea. En este caso nada, pues lanzamiento inicial. Aquí elegimos la distribución de Linux en la que debe funcionar. Podemos elegir más de una. En este caso, como es para mi máquina y máquina es Linux Mint, pues solo elijo este. ¿Y en qué grupo de paquetes se inscribe? Pues básicamente database sería lo suyo. Siguiente, dependencias extra no tiene. Siguiente, archivos extra no usa. Siguiente,
y el directorio pues al escritorio. Ok, siguiente, en sale y crear paquetes. Aquí hace lo que tiene que hacer, nos informa de que los paquetes se han creado con éxito. Cerramos Gambas y vemos lo que nos ha hecho. Estos distintos ficheros son necesarios cuando hablamos de un repositorio, de instalar nuestro control, nuestro componente en un repositorio donde residan o sea, un repositorio oficial de Linux, ¿no? Harían falta todo esto. En este caso, como es para instalar en local, podemos despreciar estos ficheros y nos quedamos con el .dev donde está nuestro paquete. Lo actualizamos, instalamos, he dicho actualizamos, no, lo instalamos. Comprueba las dependencias que se deben cumplir, puesto que lo hemos creado en esta misma máquina. Cerramos y lo dejo aquí como testimonio. A partir de ahora, si creamos cualquier proyecto, que sea aplicación Qt, por supuesto, puesto que este componente solo lo hemos hecho para Qt, nombre del proyecto, lo que sea, ok, solo tendríamos que añadir proyecto, propiedades, componentes, el componente GB, a ver dónde está, cómo lo ordena, al final nos pone el nombre que le hayamos puesto, el de usuario, el shorty, que es lo que le puse, y el nombre del componente. Aparece en un carácter distinto para que se vea, o sea que no es un componente oficial de Gamba, sino que es un componente añadido. Le damos que OK, y por el hecho en este proyecto nuevo podemos ver que en el view disponemos ya de nuestro DB-SQL tree para poder funcionar con él tal como vimos en el tutorial anterior. Lo ideal es tener un repositorio propio donde poder colocar todos estos componentes que vayamos creando y demás. Ni que decir que un componente de estos puede contener múltiples controles, puede contener múltiples funciones, módulos públicos, etcétera. Eso ya os lo dejo a vuestra creatividad. En el tercer vídeo de la serie vamos a ver cómo sacarle un poco de partido a DB-SQL Tree, y será también un ejemplo de el uso de controles expandidos, de grid views, más o menos os diría cómo desarrollo yo un proyecto cuando se me encarga una pantallita. No sé si es de mucha utilidad, pero sé que a veces es difícil ver la utilidad que se le puede extraer a un componente de estos. Mientras tanto, gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente.